Mujeres que inspiran a amar a Dios. Sean bienvenidas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas. Qué bendición poder compartir juntos en esta linda temporada, en este bonito día, y qué maravilla poder tener este tiempo contigo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios puede trabajar aún en medio de los escombros de nuestra vida. Y sabes que este es un tema que realmente nos atañe a todos, porque en algún momento de nuestra vida, cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar crisis. Si no estás pasando en este momento o habías pasado, sabes que siempre vamos a tener esa necesidad, o vamos a estar confrontados con crisis, con problemas. Y muchas veces estas crisis van a afectar nuestra capacidad de pensar bien, de tomar buenas decisiones o de enfocarnos en la visión. Con frecuencia se produce en las personas, en los seres humanos, esa visión de túnel. Es decir, se ve solo lo negativo, lo malo, y piensas, nunca voy a salir de todo esto. Pero sabes que todo tiene que ver con el enfoque. El enfoque es aquello que va a determinar si tú vas a salir pronto de una crisis o te vas a quedar en ella. Y por supuesto se va a vivir el dolor, se va a vivir esa angustia, esa desesperación. Es importante entonces que nosotros podamos tener en cuenta que la visión va a estar muy ligada al enfoque. El enfoque. Es mejor que nos enfoquemos en lo que Dios dice. Es mejor que tomemos como nuestro norte las palabras y las promesas del Señor. Debemos confiar que Dios nos sostiene, aún en ese momento triste, en ese momento desesperante. Es bueno que tú tengas el enfoque correcto. Cuando tú te enfocas en la promesa del Señor, sabes que en tu interior se despierta la fe. Se despierta la esperanza. Ya no estás mirando solo lo que te está pasando, lo que estás viviendo, sino que tú puedes mirar más allá, tener ese enfoque de fe. En este programa vamos a aprender cómo Dios puede trabajar aún en esos escombros de tu vida, cómo Dios te puede dar ese poder para levantarte y empezar de nuevo, y cómo, a pesar de todas las circunstancias, Dios puede hacer algo nuevo. Bienvenido y bienvenida. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué gran bendición poder compartir contigo en este precioso tiempo. Como te había mencionado, hoy vamos a hablar sobre cómo Dios puede trabajar aún en los escombros de nuestra vida. Y puede ser que nosotros, al hablar de esta manera, podemos imaginar que los escombros es algo inservible. Es algo que ya no vale, que deben ser desechados, como cuando quizá están demoliendo una construcción, quedan puros escombros, o cuando ha habido quizá una catástrofe y lo que quedan de algún edificio, de alguna casa, son escombros. Y muchas veces nosotros podemos pensar así: en mi vida ya no hay más que escombros, ya no hay nada rescatable. Pero sabes que Dios aún de allí nos puede levantar. Quisiera que empecemos nosotros pensando qué es lo que puede llevarnos a este punto, a estar desalentados, desanimados, a decir, bueno, para mí ya no hay esperanza, ya no tengo razón para vivir, porque sabes que muchas personas llegan a esta forma de pensamiento, llevan su vida a un extremo terrible, a decir mi vida ya no tiene sentido, yo ya no tengo razones para vivir, y eso es absolutamente negativo y es una mentira, mi querida amiga y amigo, es un engaño del enemigo, porque quiero decirte que no hay situación, por difícil que sea, en la que Dios no puede trabajar.
en la que Dios no se puede hacer presente y puede llevar tu vida a otro nivel. Por eso empecé diciéndote que Dios puede trabajar aún en los escombros de tu vida. Y yo quiero que tú puedas reflexionar que muchas veces nosotros llegamos a este punto porque en nuestro camino aparecen muchas dificultades. En nuestro camino aparecen muchos problemas que quizá no se pueden resolver. Son problemas que no dependen de ti. Quizás son otras personas las que se han causado los problemas y tú tienes que vivir las consecuencias de aquello. Y yo quiero que tú reflexiones en Números 21, 4 y 5. Nos dice la palabra del Señor. Partieron del monte Hor con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó a causa del camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay ni pan ni agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Mira, aquí nosotros debemos hacernos la imagen de lo que estaba pasando. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Fueron liberados de la esclavitud en aquel lugar. Pero tuvieron que pasar por el Mar Rojo. Tuvieron que atravesar el Mar Rojo y llegar al desierto. Allí ellos tuvieron otra forma de vida, pero ellos llegaron a cansarse, llegaron a estar hastiados. Y ellos incluso dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en el desierto? Mejor nos hubiera sido quedarnos allá. Fíjate, con cuánto resentimiento, con cuánta ira, con cuánta falta de visión estaban ellos hablando, que deseaban volver a la esclavitud en Egipto. Ellos se impacientaron, vieron las cosas de manera negativa. Y cuando nosotros enfrentamos las situaciones que nos pasan con esta actitud, corremos ese riesgo de que al dejar que las emociones nos dominen, al sentirnos frustrados, nosotros dejamos de soñar, dejamos de tener esperanza, dejamos de vivir. Y quiero decirte que es más importante lo que ocurre dentro de ti que lo que ocurre fuera de ti. Realmente el problema no es lo que vives, el problema es lo que tú te dices acerca de esa situación. Si tú miras aquellos obstáculos como gigantes, como cosas insalvables, que no hay solución, tú te puedes dar por vencido, ni siquiera lo has intentado, pero ya te das por vencido. Sabes que siempre me ha llamado la atención un eslogan que yo he visto en una escuela militar que dice: quien no espera vencer, ya está vencido. Mira, y no están hablando de fe, pero realmente tiene mucho que ver con la fe. Si tú no esperas y confías que Dios trabaje por ti, que Dios pelee por ti, que Dios haga lo imposible posible, entonces estás ya renunciando a la fe. Estás renunciando a la esperanza y estás más bien poniendo tu mirada, tu enfoque, como te había dicho, en aquello que no puedes hacer, y por supuesto caerás en manos de las emociones tóxicas, de la depresión. Sabes que es importante, mi querido hermano, entonces que reflexionemos. Aun cuando haya retraso en la contestación de las oraciones, aun cuando nosotros podamos decir: Dios se olvidó de mí, eso no es verdad y eso no le agrada a Dios. Porque cuando tú hablas de esa manera, estás dejando de confiar, estás diciendo: Dios no es bueno. Pero cuando tú tienes la actitud correcta, cuando tú dices: aunque se haya tardado, yo sé que en Él puedo esperar, yo sé que Él va a cumplir lo que ha dicho, eso le agrada a Dios, porque está hablando de que confías, de que tú le crees. No dejes que esos problemas te aplasten, mi querido amigo. No dejes de seguir confiando en Dios. No olvides sus promesas. No tengas desánimo. No muestres una pobre imagen de ti mismo. Más bien, levanta tu esperanza, aún en medio de la tormenta. Aún cuando estés desalentado, puedes orar, puedes poner alabanzas, porque nada nos va a librar de ese desaliento más rápidamente que actuar en fe, que orar,
que alabar a Dios, que enfocarte en lo que Dios puede hacer. Esfuérzate por pensar de otra manera. Enfócate en las promesas de Dios. Escríbelas. Si no te sabes de memoria, escríbelas. Ponlas en el refrigerador, ponlas en tu auto, ponlas en tu celular, pero pon la palabra de Dios cerca de ti, porque en la palabra de Dios, ¿sabes qué hay? Hay vida, hay esperanza. Y deja que ese dolor, deja que esa angustia, que esa desesperación, que ese miedo se marche. No te aferres a él, renuncia a todo ello. No creas que eres una víctima, porque no lo eres. Eres el hijo y la hija del más grande Dios, y Dios te ama, y Él va a actuar en ti, por ti, y va a hacer todo lo que Él dijo, lo va a cumplir en tu vida. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Mujeres que inspiran. ¿Cómo debemos tomar una actitud correcta a pesar de que las circunstancias son incorrectas? Lo más correcto es ir a aquel que todo lo puede, aquel al cual nada es imposible, a Dios. Es lo más correcto que debemos de hacer. ¿Cuáles han sido los errores que hemos cometido? Las actitudes incorrectas que hemos cometido es que tomamos nosotros la situación, la abrazamos y la cargamos, y nos traemos sobre nosotros aquella carga que es muy imposible para nosotros, y se nos olvida que tenemos a un Dios que para Él nada es imposible. Recordemos lo que nos dice en su palabra en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. La actitud más correcta es esa, ir a Él y llevarle nuestra carga y decirle: Señor, esta es mi carga, es imposible para mí. No sé qué hacer, te la entrego a ti. Y te suplico que tú me des la respuesta. Dame la respuesta a mi carga, Señor. Tómala. Transfórmala. Bendice. Libera. Sea lo que sea. Vamos a Él. Entreguémosle a Él nuestras cargas, porque Él mismo nos lo ha dicho. Es muy difícil. Es muy difícil para nosotros tomar una decisión, una actitud correcta por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, porque hay situaciones que son imposibles para nosotros, pero para Dios nada es imposible. Entonces la posición más correcta es esa, ir a Él. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué alegría. Bueno, hemos sido bendecidos con esta reflexión de la pastora Eda de Gómez. Y ya está con nosotros nuestro querido pastor Nelson Paredes desde Costa Rica. Qué bendición tenerlo ya con nosotros, mi querido pastor. Muchas gracias, corazones de melones azucarados. Gracias. Gracias a usted. Bueno, el querido pastor Nelson, entre algunos libros, es autor de uno muy hermoso, La Escuela del Padre. Y de allí precisamente hay un capítulo que habla sobre cómo Dios trabaja en los escombros. Yo quisiera, pastor, que usted nos ponga en contexto de este libro tan hermoso que a mí en lo personal me ha bendecido mucho, y cómo usted puede darnos esa orientación, esa salida de parte de Dios. Y sabe que me encanta porque cada capítulo empieza con una bendición. Yo quisiera que usted también pueda darnos esa bendición, mi querido pastor. Muchas gracias. Gracias por tomarme en cuenta y poder llevar un mensaje de vida, esperanza a todos los ecuatorianos y a aquellos que en los niveles de plataforma nos escuchan también. Estoy muy contento, muy feliz
de ser un canal de bendición. Amén. Cuando escribí el libro La Escuela del Padre, fue tan maravilloso entender los principios. Cuando uno entiende los principios, le es más fácil poder terminar todo ese vasto proceso. Amén. ¿Por qué el Eterno trabaja en los escombros? Vamos a mirar el cordero. Ustedes notan que el cordero tenía que hacerse ceniza. La ceniza era parte del programa, era parte de esa esencia donde todo debía consumirse. El cordero tenía que consumirse. En la ceniza y el olor, el humo, lo que subía era lo que el Padre percibía. El humo era el olor agradable ante el Padre, y la ceniza era parte importante donde Dios aceptaba el sacrificio del sacerdote, aceptaba el sacrificio del pueblo. Fue donde nuestro amado Salvador descendió a las partes más bajas, al puro fuego, ahí donde estaba la llama encendida del fuego, y le arrebata las llaves de la vida y de la muerte al infierno. Satanás dice que él arrebató las llaves. O sea, las cenizas implican el gran sacrificio del Mesías por nosotros para darnos salvación, eternidad y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si entendemos el principio del sacrificio, vamos a entender el principio del perdón. Y si entendemos el perdón, es que el Padre percibió olor, tanto de la ceniza de Abraham, de la ceniza de Noé, y veo importante, mire qué lindo es esto. En un momento determinado, Abraham pone el sacrificio para que el Padre lo consuma a través del fuego. Llegaron aves de rapiñas y empezaron a comerse la carne. Abraham las ahuyentaba y la alejaba, pero venían aves de rapiña. O sea, lo que vamos a poner en el sacrificio, en el altar, es lo que el Padre va a percibir. Y si el enemigo lo roba, entonces no hay ceniza, no hay sacrificios. Es el Abraham ahuyentando los espíritus, los demonios, entidades, huestes de maldad. Para que tu sacrificio pueda ser aceptado, tiene que haber fuego, tiene que haber cenizas. Vamos a mirar este punto de vista. ¿Por qué Dios trabaja en los escombros? Es cuando ya no queda nada de ti, cuando ya tus fuerzas se agotan, cuando tú dices, Señor, estoy cansado, estoy cansada, hasta aquí he llegado. Y es ahí donde viene el Padre con una palabra, hablándole a las cenizas. Los que esperan en el Señor, ellos recibirán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, volarán y no se fatigarán. Es decir, que en medio de tus pocas fuerzas, cuando ya tú terminaste, cuando el doctor dice ya nada se puede hacer, está cuidado paliativo esperándote, hay una palabra del doctor, un cáncer terminal, hay metástasis, ya no hay forma de que viva, es donde entra el poder de la misericordia, el poder de la gracia. ¿Qué pasa en el valle de los huesos secos? Había escombro, había ceniza, todo era escombro, no había forma de vida. Sin embargo, una palabra cambió la vida del valle de los huesos secos. Que una palabra de parte de Dios cambie tu entorno, cambie tu vida en gran manera. La palabra dada a tu vida te levanta de los escombros, te levanta del muladar, te levanta del estercolero. Por eso el Padre dice que Él iba a restaurar la puerta del muladar. ¿Qué es el muladar? Es un lugar fétido, es un lugar donde la orina y las heces del excremento, genera un montón de situaciones adversas. Pero sin embargo, Él va a restaurar esa puerta del muladar. Me habla que Él te va a sacar de los escombros, del lugar inhóspito, del lugar crudo, del lugar infértil, porque hay promesa del Padre que Dios trabajará. Cuando todo termina, es donde viene una gracia especial, es donde introduce su pacto, sus promesas hasta 1000 generaciones. Llamemos a Abraham y preguntémosle, Abraham, ¿qué pasó contigo? Nelson, yo era un adulto mayor, mi esposa estéril, ya no había nada que hacer. Pero de repente vi una promesa, amén, que empezó a cambiarlo todo, Señor. A lubricar mi fe, a lubricar mi corazón. Entonces Sara
toma la fuerza necesaria para hacer contacto con la promesa dada a Abraham cuando nada se podía hacer. Amén. Hoy quiero invitarte a que no te muevas de tu fundamento, a que no aborte tu fe, a que no desintegre el programa y el plan de Dios en medio de tu vida, que es tan maravilloso. El Padre, óyeme, trabaja hasta el final. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al final es donde te van a dar las glorias, las bendiciones. Es tan así que hay una promesa que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, Amén. La primera gloria no se compara a la que viene. Dice Isaías, yo crearé nuevas cosas. Muy pronto va a salir a la luz. Así Va a crear es. ríos, va a crear bendición donde no hay. Así que te invito a que tú creas que en medio de lo imposible, cuando todo está oscuro, aparecerá una palabra, una luz de esperanza que te fortalezca y te anime a caminar una milla más. Amén. De repente, Gedeón, ya todo estaba perdido. 7 años de comer migajas, 7 años de guardar el trigo y un sueño cambió la vida de Gedeón. Cambió la vida también de Jacob, cuando Labán quería mandarlo con las manos vacías. Cambió la vida de todos aquellos hombres que esperaron en Dios. Hermanos ecuatorianos, quizá para ti ha sido duro, ha sido muy difícil en tus finanzas, en tu vida de relación matrimonial, tus hijos, tu empresa, un caos económico, un caos difícil a nivel de país. Pero sobre todas las cosas, dice la palabra, el justo no tendrás temor de malas noticias, porque su corazón está confiado en el Señor. Así que, pastora, amén, muchas de veras bendiciones para usted, muchas bendiciones para todos aquellos que nos están escuchando. Confíen en Dios, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Los escombros, óyeme bien, los escombros fue lo que Dios usó para levantar el pueblo de Israel en varios escenarios. Ánimo, porque eres águila. Lo mejor de ti está por llegar. Solo un pequeño anécdota. A mí me impactó mucho cuando dice que los que confían en Dios serán como las águilas. El águila tiene una vida útil de 70 años. A sus 30 años, el águila empieza a perder fuerza, a debilitarse. Ella tiene que tomar una decisión. O subo a la cima de la montaña o me quedo abajo para morir. De repente el águila hace su último esfuerzo, se adhiere a un árbol o a una montaña o a una piedra y ahí empieza a golpear su pico, a estirar, botar sus plumas, sus garras. Al final el águila queda desnuda. Ella sabe que en ese proceso son 150 días, no más, 150 días exactos. El águila tiene que esperar porque le espera 40 largos años extra, cuando ya el águila está en medio de escombro, en medio de debilidad, en medio de nada, sin plumas, sin cobertura, no puede cazar. ¿Cómo hace el águila para sustentarse 150 días? Si él cuida de las aves, también cuidarás de ti. Gracias, así que Señor. Tú que eres águila, levántate, vive el proceso con alegría, con entusiasmo, espera en Dios y Él hará su extraordinaria obra. Pastora. Amén. Así es, mi querido pastor. Qué hermoso saber que Dios nunca nos desecha. Y eso lo podemos ver, como usted nos dice, en la vida de Abraham, en la vida de Job, en la vida de David. A mí me llamó mucho la atención en la lectura del libro La Escuela del Padre, que David, a pesar de haber sido ungido como rey, él tuvo que esperar por un buen tiempo hasta cuando esta promesa se hizo realidad. Eso también ocurre con nosotros, querido pastor. Amén. Fíjese que David, cuando él recibió la unción, él dijo palacio, trono, silla, realeza, y lo que le dieron fue una escoba para que empezara a barrer la casa de Saúl. ¡Wow! Qué tremendo es poder entender esto! Él tenía la unción, pero David tenía que esperar hasta la edad de los 30 años, que es cuando los reyes y los sacerdotes eran ungidos como rey. No más, por eso nuestro Mesías a los 30 años fue llevado al Jordán
fue bautizado, fue lleno del Espíritu de Dios. Así que por más que David tenga la unción, tenía que esperar ese lapso de tiempo de eso. Yo creo que fue como a la edad de unos 13 años que David fue ungido y esperó un promedio de casi 17 años en lo que mataba a Goliat, en lo que pasaba todo este largo proceso, subir la cuesta de los Olivos llorando. Pero Dios nunca apartó su mirada de David. Preguntémosle a Caleb. Caleb duró 45 años. Moisés tenía 40 y al 80 aparece la zarza. Preguntémosle a José. ¿Cómo lograste, José, 17 años en esa cárcel fría? Preguntémosle a Sara. Y Sara me dirá, Nelson, desde que el ángel llegó, pasaron 25 años. Así que no vas a lograr las cosas de una vez. Puede ser que tenga la promesa, pero tienes que aprender a arrebatarla, a esperar el tiempo necesario hasta que venga el cumplimiento de los tiempos en tu vida. Amén. Y Él decida hacer lo que Él te prometió, que Él lo hará, ya que Él es fiel y verdadero. Amén. Y me llamó también profundamente la atención cuando en el libro nos dice que sí, muchas veces podemos perder esa fuerza de voluntad en este proceso de transformación. Y qué hermoso saber que Dios siempre está con nosotros. Mientras se restablece nuestra comunicación, podemos ver lo que Mateo 21:22 nos dice: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Mira, si tú crees en el Señor, si tú confías en el Señor, tú puedes esperar ver su bondad, tú puedes esperar que Él se haga presente, que Él se manifieste a tu vida. Me da mucha alegría, me reconforta mucho el Salmo 27, 13 y 14. Tú puedes ir a él. Dice: hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Dios eterno en la tierra de los vivientes. ¡Qué palabra tan maravillosa! Mira, todos tenemos esa posibilidad, todos corremos ese riesgo de desmayar, de debilitarnos, de creer que nada va a suceder, de creer que ya en nuestra vida no puede haber cambios, nada puede resurgir. Aún el salmista dice: yo hubiera también desmayado, pero si no creyera que voy a ver la bondad en esta tierra. Es importante entonces que nosotros demos lugar en nuestra vida a esa dosis de fe, a esa dosis de esperanza, que te aferres a la promesa, a la palabra y que le creas al Señor: voy a ver tu bondad, voy a ver tu restauración, voy a ver tu obrar en mi vida, voy a ver tu actuar en mis hijos. Y se debe poner nuestra vida en las manos de Dios. ¿Sabes qué significa poner tu vida en las manos de Dios? Significa creer que Él puede hacer más de lo que tú te imaginas. Es confiarle todo. Cuando ya estás sin fuerzas, cuando ya estás sin esperanza, es confiarle al Señor. Ahí le estamos dando lugar para que Él obre, para que Él llegue, para que Él nos salve. Entonces, si Dios nos bendice como sus instrumentos, es por medio de su palabra, poniendo su palabra en nuestra boca. Le agradecemos profundamente a nuestro querido pastor Nelson Paredes. Gracias por el tiempo compartido, querido pastor. Hubo un problema técnico, sin embargo, lo que recibimos ha sido de gran bendición. No se vaya porque continuamos con nuestro programa. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Mis queridas amigas, si tú todavía no me sigues a través de Instagram, te invito a que lo hagas. Búscame como Katy Moncayo R. Allí vas a encontrar un contenido muy hermoso. Tenemos frases que nos motivan, reflexiones desafiantes. También vas a encontrar aquella motivación que te va a ayudar en tu diario caminar. Entonces búscame ahora mismo como Katy Moncayo R y empieza a disfrutar de ese lindo contenido que tenemos especialmente para ti. Mujeres que inspiran a amar a
Qué lindo tiempo es el que hemos tenido con el pastor Nelson Paredes. Sabes que es un libro maravilloso, La Escuela del Padre. A mí me ha bendecido mucho porque te habla precisamente de esos momentos, de esas travesías en el camino de la vida que nosotros vamos, que estamos transitando, en el cual puede ser que te quedes sin fuerzas, en el cual parece que ya no tienes los recursos o parecería como que estás caminando solo o sola en este viaje. Pero sabes que al tener ese recurso de la palabra de Dios, al saber que tú eres bendecido, que tú eres empoderado, que tienes todo lo que tu Padre diseñó a tu favor, entonces se abre en ti realmente una nueva visión, una puerta de esperanza, porque tú puedes confiar que aquel que te dio la promesa la va a cumplir. Y yo quiero darte un texto bíblico, el que está en Isaías 54:2. Mira lo que dice: ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas. No te limites. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mira, este texto maravilloso nos habla de una situación posterior quizá a algo que nosotros podemos estar viviendo. Como yo te había dicho, cuando nosotros estamos en crisis, en problema, comúnmente lo que vemos es solamente una visión de túnel. Es decir, que no vemos nada, no hay ninguna salida, todo vemos negro. No vemos algo a lo cual nosotros nos podamos aferrar. Esa es una visión de túnel. Pero cuando tú en ese momento permites que la luz de Dios te ilumine, llega esa ayuda a través de una palabra que te da un pastor, a través de una palabra, una enseñanza que tú puedes leerla, que tú puedes escucharla. Sabes que allí es cuando este texto bíblico empieza a cobrar vida en ti. Cuando el Señor te dice, no te limites, no te detengas, ensancha el sitio de tus estacas, es decir, ensancha tu visión, ensancha tu esperanza, ensancha tu fe. Alarga tus cuerdas, porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios quiere trabajar, como bien había dicho el pastor Nelson, aún en esos escombros de tu vida, en lo que ya es inútil, en lo que ya es inservible. Pero qué hermosa comparación cuando nos llevó a enfocarnos en el elemento del sacrificio. Allí cuando ese animal, ese corderito es sacrificado, cuando sube el olor delante del Señor y quedan las cenizas, ¿sabes que ese es el testimonio de que allí fue ofrecido algo para el Señor? ¡Qué hermoso! Cuando nosotros podemos vernos a nosotros mismos quizás haciendo ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio de confiar, ese sacrificio de mantenerte creyendo. Y pudimos ver el ejemplo de grandes hombres de Dios, cómo tuvieron que esperar gran parte de su vida por el cumplimiento de la promesa. Pero ¿sabes cuál fue el secreto? Enfocarse en lo que Dios había prometido. Job es maravilloso cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me levantará. ¿Puedes creer esto? Podemos nosotros decir, aún de los escombros, de las cenizas, yo sé que Él me levantará. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario que nos renovemos, así como el águila. El águila, cuando llega a esos 30 años, como nos decía el pastor Nelson, ya ve que su fuerza ha perdido, tal vez su agudeza visual también ha disminuido, ya no tiene tal vez la misma fuerza, la misma destreza para cazar. Y lo que hace es remontarse a las alturas. Lo que hace es soltar lo que está inútil, envejecido, lo que ya no le sirve. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos renovarnos. Nosotros debemos tomar ese tiempo, sí, en los que puedas nuevamente recibir de Dios la esperanza. Puedas recibir de Él la fe, la confianza para emprender nuevamente en el caminar. Cuando el águila hace esto, cuando ya puede renovarse después de los 150 días, esta águila
resulta ser un animal renovado, un ave renovada. Empieza nuevamente su segunda temporada y tiene 40 años más, 40 años más para poder remontarse, para poder cazar, para poder ir a las cumbres más altas. Mira, si nosotros esperamos en el Señor, con ese texto bíblico hermoso de Isaías 40:31, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, renovarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira, no es por nada que el Señor nos está comparando con estas aves majestuosas, las águilas. Y si así como el águila, tú sientes que has perdido ya tu fuerza, que has perdido tu vigor, que ya no tienes esa misma motivación para orar, para buscar a Dios, es tiempo de que tú seas renovado. Es tiempo de que dejes ir aquello que te está causando ese malestar emocional. Es tiempo de que abandones, no te aferres al pasado, no te aferres al dolor, no te aferres quizá a la angustia o a lo que tú estás mirando. Deja ir, suelta, porque el Señor te quiere renovar. Ten presente, mi querido amigo, que Dios es bueno y que sabe lo que es bueno para nosotros. Dios sabe, Dios conoce. Es bueno que nosotros tengamos salud. Es bueno que nosotros tengamos un trabajo, un empleo, que podamos traer la provisión a la casa. Es bueno que tengamos hijos que nos honren, hijos que nos amen. Es bueno que vivamos en paz, en armonía. Es bueno que nosotros podamos vivir esa vida abundante. Pero también Dios sabe que no es bueno que estemos enfermos, que no es bueno que tengamos que padecer en situaciones tóxicas, con personas difíciles, con personas que nos hacen daño. No es bueno que estemos debilitados o carentes de dinero, carentes de recursos. Por eso tú debes entender que Dios sabe lo que es bueno para ti y Él te lo quiere dar. Lo importante es que tú te alinees con los procesos de Dios, que tú nunca desmayes, que tú no levantes en tu vida aquellos baales. ¿Sabes cuáles son los baales? ¿Cuáles son aquellos ídolos? Es la incredulidad, es la falta de fe, porque todo aquello te desvía del propósito de Dios. Como nos dice en el libro de Santiago, aquella persona que es inconstante, que es inestable, no piense que va a recibir cosa alguna de parte de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos constantes, que le creamos, mi querido hermano, y basta un poco de fe para que pueda desatarse en ti ese sentido de esperanza, para que pueda desatarse en ti la confianza, porque Dios nos quiere ver bendecidos en cada una de las áreas de nuestra vida. Recuerda lo que nos dice 3 de Juan en el versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira, el Señor quiere darnos la prosperidad en todas las áreas. ¿Y de qué nos serviría ser prósperos sin salud? Él quiere darnos salud, pero hay una condición: que el alma prospere. El alma próspera, mi querido hermano, es el alma que está en sintonía con el Señor. Ahí está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, en sintonía con el Señor. Nuestra mente llena con su palabra, con sus principios, que tú puedas actuar bajo principios, que tú puedas actuar con esta actitud de obediencia, de disciplina, de constancia. No en base a emociones, no en base a lo que estoy viendo, porque las emociones son fluctuantes, no te llevan por buen camino. Hoy puede estar todo bien en tu vida y estás feliz. Mañana puede haber problemas, discrepancias, entonces te pones triste y dejas de creer. No puede ser así. Esta es la clase de actitud inconstante de la que nos habla el Señor en el libro de Santiago. Una persona inconstante no es una persona que va a cuidar la bendición, no es una persona que va a administrar la bendición de Dios. Dios está buscando gente que le crea,
gente como Abraham que esperó como 40 años, gente como Moisés, como José, como David. Todos ellos tienen este principio en su vida. Ellos supieron esperar con la actitud correcta. Ellos supieron abrazar la fe. No es que no hubo momentos difíciles, sí los hay, queridos hermanos. Todos pasamos por momentos difíciles. Yo misma he pasado por momentos difíciles en los cuales tu fe es confrontada y tú tomas la decisión. O le creo al Señor o me dejo llevar por el temor, por el espíritu de duda. Por eso te decía que es importante echar abajo esos baales, espíritu de incredulidad, espíritu de temor, de miedo, de desconfianza. Échalos abajo, que caigan por la tierra, porque así no es como vamos nosotros a agradar a Dios. Y el Señor te dice, frente al desaliento, frente al miedo, al temor, el Señor te dice, no temas, no temas. Y tú puedes encontrar en la palabra sin número de veces que el Señor te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios. El Señor te habla de esa manera porque conoce nuestra debilidad, conoce que nosotros nos desanimamos, conoce que nuestros recursos son muy limitados. Pero otra historia ocurre cuando tú te levantas en fe a confiar en el Señor. Cuando tú crees que Él es tu protección. Génesis 15:1 dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¡Qué maravilloso! Cuando tú puedes tener esa confianza en su compañía, en que Él es tu aliento, tu defensor. Mira en Génesis 26:24. Y aquella noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Mira esa promesa de confianza, esa promesa de compañía, esa promesa, el Señor te dice, yo no te dejaré como estuve con tu padre o como estuve antes contigo, yo estaré contigo, te bendeciré, te multiplicaré. Estos hombres de Dios tuvieron éxito y fueron victoriosos porque abrazaron estos principios de fe, los tomaron en su vida como un estandarte, como un galardón, y pudieron llegar hasta la victoria. Contigo no va a ser diferente. Créele al Señor. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, qué gran bendición haber compartido contigo. Nos puedes volver a ver el día domingo a las 6:30 de la tarde o nuestros programas en vivo los días jueves a la 1 de la tarde. Recuerda, Dios trabaja aún en medio de los escombros, así que nunca pierdas las esperanzas. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa. Chao, chao. De su corazón.